Bien, tomo la palabra yo primero, sabiendo que solo quedan 3 intervenciones que nos separan de irnos a comer. Y seré muy breve y voy a decir que muy sincero, o voy a intentarlo. Muy sincero en el sentido de que si esto es para sacar conclusiones, las conclusiones que yo saco son, en primer lugar, y puede que lo diga y me digan cómo dice este tío estas cosas, pero lo voy a decir, estamos ante un sistema complejo. O sea, antes, por ejemplo, Pepe en su intervención ha mencionado que el sistema de la SGAE era poco opaco, era opaco. Yo más que opaco diría que es complejo. Incluso cuando hablaba Raquel, que además ha empezado, y yo le pedí, hay que justificar bien para qué sirve la propiedad intelectual, cuando uno empieza a escarbar, vemos que el sistema es complejísimo. Entonces, al final, no es que uno pueda saber de propiedad intelectual y pueda manejarse en propiedad intelectual, sino que en todo caso puede manejarse en cada sector en particular, porque cada sector es diferente. La música, el arte, como ha explicado Julián. Entonces, eso por un lado. Y en segundo lugar, esa complejidad también implica que los actores implicados expliquen bien las cosas. Entonces, yo veo que las entidades de gestión, con independencia de las críticas que se le puedan hacer, que probablemente muchas de ellas se las merecen, pero también falta una labor de explicación del sistema para que se elimine esa complejidad de la que yo estoy hablando, ¿no? Espero que hayamos aportado, probablemente, y me quedo con ese regusto, no hayamos aportado en explicar suficientemente, pero creo que se ha abierto un camino, ¿no? Creo que con este tipo de seminario pues se avanza en ese sentido de eliminar la complejidad y de que los agentes pues conozcan y se sepan manejar en este sistema complejo. Por ello, pues os lanzo una propuesta de seguir el año que viene. Como sabéis, nosotros tenemos una cátedra. Ojalá pudiéramos seguir trabajando e incluso, quién sabe, a lo mejor hasta a nivel nacional. Lo dejo, por supuesto, desde la cátedra estamos dispuestos a colaborar en ese sentido. Muchas gracias. Pepe. Muchas gracias, Aurelio. Nosotros somos de coger el guante. No sé si has visto que ya la gente decía, sí, claro, claro. Y sí que necesitamos caminar juntos. Y yo creo que estaría muy bien abrir que nuestra comunidad abriera un debate y sobre todo un observatorio sobre la propiedad intelectual, y no para no pagar, sino para pagar lo justo y sobre todo para proteger y para colaborar, que es lo que de lo que se ha venido hablando toda la mañana. Yo, a quienes nos escuchan desde casa, a quienes estáis aquí, sobre todo que os dedicáis a la gestión cultural profesional, os diría que es conveniente no conformarse. Yo os contaré solo una cosa. Una vez, en un Correfoc, intentaron cobrarme todos los derechos de autor sobre el caché del Correfoc. Y yo dije, los petardos no pagan derechos de autor. Podemos pagar por la creación, pero no por los petardos, y tampoco vamos a pagar por la música protegida. Es decir, no podemos seguir pagando derechos de autor por defecto. Tenemos que revisar y ser conscientes de que la mejor manera de proteger los derechos es precisamente que se respeten y que todos seamos defensores de los derechos de autor. Dicho esto, quiero agradecerte expresamente el diseño del seminario. Agradeceros a vosotros todos que nos acompañáis aquí y a quien se ha marchado el que captarais la idea y que yo creo que nos habéis abierto los ojos en muchas cosas. Siento de verdad para todo el mundo que no podamos responder todas las preguntas, pero sabemos en las horas en las que estamos, y en nuestra web dejaremos los vídeos colgados y sobre todo la asociación está para ser interlocutor de estas y otras tantas cuestiones. Ahora os dejo, así bien, os dejaremos todos los correos electrónicos de los ponentes para que cualquier cuestión se la podáis mandar. Ellos mismos me decían ahora su predisposición a hacerlo. Y
Cerraremos hoy pues con las palabras de la secretaria autonómica de Cultura que quería cerrar la sesión. Muchas gracias por asistir y nos vemos pronto. Molt bon dia, abans de res saludar-vos i donar-vos les gràcies per comptar amb mi per a la cloenda d'esta jornada sobre la propietat intel·lectual i la gestió cultural. Sé que heu comptat en la presència d'especialistes experimentats i estic segura que us hauran ajudat a encara portar-ho millor encara. M'agradaria posar en valor la importància que tenen aquestes jornades, com d'altres que sé que n'heu organitzat, i ho dic perquè una de les coses que jo crec que són fonamentals en la gestió cultural és aquesta actualització contínua. Per tant, vos dono ja l'enhorabona per l'organització d'aquestes jornades. La formació entenc que és un dels pilars fonamentals en la que s'ha de basar la gestió cultural i, per tant, una de les coses en les que m'agradaria molt poder treballar amb vosaltres és en aquest aterrament del Pla Cultura per a la Recuperació, perquè considere que les persones que es dediqueu a la gestió cultural sou una part fonamental en l'èxit de la posada en marxa d'aquest pla. D'ací a no res, rebreu una convocatòria convidant-vos a una reunió per a poder-lo aterrar. Crec que hem de xerrar de moltes coses, hem de xerrar de formació, hem de xerrar de circuit, però de tot això ja tindrem temps en una altra ocasió. Ara només desitjar-vos el millor, aprofite per desitjar-vos també bones festes i espere comptar amb la vostra sempre valuosíssima aportació. Bueno.